A continuación, vamos a pasar a la siguiente presentación. Muy bien, nuestra siguiente conferencia se llama El agua es fundamental para tu producción. ¿Conoces las regulaciones de Conagua para el 2021? A cargo de el ingeniero Adolfo Ornelas, gerente de la industria de alimentos y bebidas de Endres Hauser, y la ingeniera Argelia Ordaz, gerente de producto de análisis de líquidos y gerente de la industria Ciencias de la Vida. En este momento le voy a ceder la palabra y los controles al ingeniero Adolfo para que pueda comenzar con esta presentación. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, ya, perfecto. Perfecto. Bueno, pues como bien indica Viridiana, gracias por invitarnos. Buenas tardes a todos. Es fundamental el agua tanto para vivir como también para la parte de los procesos. Esta es una charla que estamos llevando a cabo debido a los desafíos que vienen también para el siguiente año. Lo van a ver por qué lo mencionamos. Esta presentación está dividida en dos bloques. En la primera vamos a ver un poco la parte de la nomenclatura que nos pide Conagua, la norma, algunas regulaciones. Y en la segunda parte mi compañera Argelia nos va a hacer favor de expresarnos cómo también manejamos la calidad del agua. Ella va a entrar más a detalle tanto para la parte de proceso como para la parte de utilities, etc. Vemos que hay un sistema de cumplimiento para la norma mexicana que nos rige todo aquel que tiene un título de concesión. Vamos a tocar más adelante también a qué se refiere. Y tenemos una solución que cumple dentro de nuestra canasta como Endres Hauser a través de la medición de volúmenes de aguas nacionales usados, explotados y aprovechados. Todo aquel que tenga que tener este sistema, pues tenemos que cumplir con esta normativa. La norma, pues es bastante extensa. Podemos ver ahí que tenemos más de 85 páginas, de las cuales a veces no es muy fácil darle lectura. Las personas que ya lo han visto en algunos apartados, pues hacen referencia a puntos o apéndices más adelante dentro de la misma. Entonces hay que tener un criterio también de regresarse a leerla punto a punto, tratar de entenderla y también checar cómo nosotros podemos hacer el cumplimiento de la misma, ¿no? Entonces, en este tipo de resumen, nosotros hemos dedicado a extraer ciertos puntos los más claves y también momento dado para hacerlo más ágil el entendimiento hacia nuestros clientes. Voy a poner en las líneas de la que vamos a compartir posteriormente esta presentación y ustedes podrán ir directamente con las ligas que están en color azul, directamente a estas. Bueno, la norma mexicana. La norma mexicana establece las especificaciones de los medidores o sistemas de medición. Tenemos que ver la selección del medidor o sistemas de medición apropiados al tipo de la obra al cual se extraen las aguas nacionales. Señalar las características que deben reunir los medidores volumétricos y sistemas de medición donde no sea óptimo la instalación de ellos. Hay que pedir ciertas referencias para apoyarnos y cómo hacer el cumplimiento de la misma. Otro de los puntos es establecer la metodología para medir los volúmenes de agua nacionales y los requerimientos mínimos a observarse en la instalación de los medidores y sistemas de medición que aseguren la correcta medición de estos volúmenes entregados a Conagua. Y también tenemos que determinar el procedimiento para transmitir los datos de medición a la autoridad que corresponda. En este tema, a esa Conagua. ¿Quiénes están obligados a cumplir con esta norma? Pues todos aquellos que tengan un título de concesión asignado emitido por el Conagua, que tiene la obligación legal de medir los volúmenes de agua nacionales que usen, exploten y aprovechen a través de los medidores o sistemas de medición. Nosotros podemos obtener diferentes fuentes de agua. Una es por medio de pozos, hay que extraerla. Otra puede ser ríos, lagunas. En dado caso también puede entrar algunos temas de mar, agua que también dentro de esto, que todo tenga que ver un aprovechamiento. Pero también hay ciertos sectores o complejos industriales donde ustedes
adquieren el agua a través de una red, pero no tienen el título de concesión. Todas ellas empresas que no tengan un título de concesión no están extrayendo directamente el agua, pues no están obligados a esta norma. Esto es simplemente para aclarar. Con el propósito de facilitar a los usuarios que tienen esta obligación, se ha creado una figura que se llama prestadores de servicios integrados. Este nombre lo vamos a seguir escuchando durante los próximos minutos porque es el que nos va a auxiliar y nos va a llevar a cómo certificarnos a través de esta norma. Los prestadores de servicios integrados son unas personas físicas o morales acreditadas por la entidad de acreditación autorizada por la Secretaría de Economía y aprobados por la Comisión Nacional del Agua, a quienes los usuarios podrán contratar para la selección, instalación y operación de los medidores o sistemas de medición, así como los transmisores vía remota que transmitan estos datos. Una vez que tengan ustedes esta información, pues tenemos un periodo de 30 días para dar notificación a la unidad verificadora. Esa unidad verificadora es como el juez, el que va a determinar y va a evaluar que realmente nuestro sistema de tren de extracción del agua corresponde de acuerdo a estos puntos. Para este propósito, la CONAGUA encargó al INTA la elaboración de esta norma laboral para la selección y supervisión de las instalaciones de medición o sistemas de medición que consideren avalar las competencias de dicha materia que tengan las personas requeridas. Eso significa que tanto la unidad verificadora como los prestadores de servicios pues tienen que ser acreditados y ser proveedores integradores que puedan cubrir con los requisitos de contar con las personas, por las personas competentes. Hacemos un dibujo donde ustedes son el usuario de la parte izquierda y vemos en la parte del medio los prestadores de servicios, como ya lo comentamos, son aprobados por CONAGUA. Personas certificadas en el estándar de competencias requerido que corresponde a esto, y también asimismo la unidad verificadora. En la parte superior de la fabriquita del prestador, digamos que son 3 puntos donde el prestador de servicios les va a ayudar a identificar cuál es la necesidad que ustedes tienen que utilizar para estar dando los valores de que están extrayendo esta agua, con diferentes tecnologías que también vienen marcadas en la norma. Asimismo, la unidad verificadora pues tendrá que hacer estas verificaciones al inicio sobre un periodo y también hay puntos extraordinarios, ¿no? Bueno, ¿dónde viene todo esto? Uno de los puntos o de las reglas son las reglas generales de la Ley Federal de Derecho. CONAGUA, a través del Diario Oficial de la Federación, el día 9 del mes 4 del 2020, emitió estas reglas, donde aquí indica realmente en el artículo 225 de la Ley Federal de Derechos, pues que todos los que tengan que cumplir con este tipo de la norma. Reitero, en la Liga Azul podrían ir directamente a esta diario oficial de la Federación para que ustedes lo puedan visualizar. Yo he hecho un recorte de la misma con los puntos más importantes, pues para que sea más fácil de agilizar, ¿no? Entonces, dentro de estas reglas generales, el campo de aplicación pues va enfocado dentro del párrafo tercero del artículo 225 de la Ley Federal de Derechos, que es el que ampara a un título de concesión o asignación emitida por la Comisión Nacional de Agua de usos, exploten y aprovechen aguas nacionales, que es lo que les comenté acerca de ello. El otro punto, en el punto 2 de segunda, dice que la obligación de medir los volúmenes de agua nacionales usados y explotados y aprovechados de conformidad con estas reglas generales se podrán diferir por única ocasión. Eso se refiere que si no han hecho ustedes esta solicitud de hacer todo el arreglo que pide CONAGUA, pues ustedes también lo pueden diferir de acuerdo en el pago del mismo, a través también de unos reglas que ha puesto CONAGUA para ello. Cuando por las características y complejidad de sus procesos los contribuyentes así lo soliciten, y sea autorizado por la Comisión Nacional de Agua a través de la Coordinación General de Recaudación y de Fiscalización, SAT, ¿no? Y también ahí va a haber un dictamen técnico emitido por el prestador de servicios integrados, que es el que, como les comentaba,
siempre va a estar apoyándolos en el transcurso de ellos. Bueno, ¿esto cuándo salió? ¿Qué fechas hay que cumplir? A partir del 1 de octubre se entiende que todos aquellos que tengan este título de concesión tenían que ser cumplidos con esta norma y con esta ley. Sin embargo, el tema del COVID pues, nos acercó, nos llegó antes, y entonces están poniendo una nueva fecha que sería para el 1 de julio, donde dice eso. Sale nuevamente en la ley, en el diario oficial de la Federación, en el 19 de mayo del 2020, donde especifican y ponen ahí considerando que en base a la pandemia emitida el 11 de marzo en el 2020 como pandemia global del coronavirus, pues prácticamente hacen una suspensión en todas las entidades de oficinas, suspendiendo o retrasando o dando nuevas fechas cuando se tiene que hacer este cumplimiento. Y entonces lo he marcado con puntos rojos donde dice suspender temporalmente las actividades de los sectores públicos, sociales y privados. Entonces, con esa nueva fecha, nosotros vemos aquí que también dentro de ese punto del diario oficial, pues en este apartado segundo, a partir del 1 de julio del 2021 es cuando va a entrar en rigor. Recuerden que una vez que ustedes tengan todo esto autorizado a través de su prestador de servicios integrados, tienen que solicitar a la unidad verificadora. Y entonces tenemos un periodo de 30 días para que ellos asistan, validen y le den su certificado. Pero ustedes ya tienen que estar listos el 1 de julio del 2021. Podríamos pensar que todavía falta bastante. Yo les quiero invitar a que vayan checando realmente cuál es la postura que hoy tienen, cómo están ustedes utilizando esta agua, si están explotando a través de pozos y tomar pues, las medidas pertinentes. Bueno, como ya comentamos la figura, ahora dicen el prestador de servicios integrados, ¿por qué se requiere? Como ya lo comentamos, y lo vamos a ver más a detalle, es el que los va a auxiliar dentro de todo este trámite. Sin ellos, ustedes no pueden obtener su certificado. Es forzoso que ustedes utilicen a un prestador de servicios integrados y también sea validado por el juez, que en este caso se llama unidad verificadora. Nosotros como Endres+Hauser, a ver que vendemos los equipos de medición para este tipo de pozos y teniendo muchos clientes en diferentes sectores de las industrias, tanto química, petroquímica, papelera, ciencias de la vida, alimentos, etc. Todo aquel que tenga un pozo, pues tiene que cumplir con esta norma. ¿Dónde viene eso? ¿Qué es lo que hace un PCI? El prestador de servicios integrados. Es una persona moral que cuenta con la acreditación por la entidad acreditación autorizada por la Secretaría de Economía y Aprobación de las Comisiones Nacional de Agua para prestar servicios de selección. Él va a seleccionar, como ya lo mencionábamos, los equipos adecuados, checar la instalación y la operación de los medidores que cumplan con las regulaciones o sistemas de medición, así como la transmisión de la información de los volúmenes utilizados. O sea, tenemos que mandar esa información de esos medidores directamente a Conagua. ¿Sale? Eso es lo que nos pide. ¿Y dónde lo podemos ver? Dentro de la certificación de la norma, en el apartado 6.7, donde claramente nos dice que tenemos que seleccionar a este integrador o prestador, perdón, de servicios integrados. Una vez que nosotros tenemos a este prestador, él nos va a checar dónde estamos nosotros. Aquí hay un diagrama de flujo, donde vemos que si nosotros tenemos, y eso viene en el apartado 5 de la norma, tenemos que determinar el diámetro que estamos utilizando para extraer agua. Y va desde media pulgada hasta alrededor de 30 pulgadas. Aquí viene dado en milímetros, de 13 a 800 milímetros. Si nosotros entramos en este rango, tendríamos que ocupar este diagrama de flujo. En caso de tener un flujo o un diámetro más alto, pues también podemos utilizar diferentes tecnologías como medidores de flujo magnético, electromagnético, o hacer aforos por tiempo de travesía utilizando el método de Winter Candy. O
momento dado, si tenemos un flujo específico por algún tipo de laguna o río, pues tenemos que irnos bajo otros aforamientos, y también viene toda una tecnología, pues cómo podemos utilizarlo, pero reitero, todo esto va a ser apoyado por el tema de un PCI. En el capítulo 5 también mencionan especificaciones de la selección de los medidores. No nada más es seleccionar por tamaño de carrete y cómo vamos a tener nosotros el sistema del tren de bombeo. Entonces aquí dice que la fuente de abastecimiento subterránea, que en este caso es el pozo, pues tenemos que colocar y apoyarnos de la infraestructura por bombeo para medir el volumen de agua que circula por el conducto como gasto de operación. Y también viene ahí algunos puntos que vienen marcados en el 6.1 y 6.6, donde nos determina que si eso estamos dentro de estos rangos, nosotros qué cálculos tenemos que concluir para garantizar la exactitud de estos mismos. Pero también si en un momento dado estamos extrayendo agua por fuentes de abastecimiento superficiales, como podría ser una laguna, pues también tenemos que tener otro tipo de abastecimiento para también extraer esta agua y poderla pues contabilizar y hacer uso del pago ante Conagua. Aquí viene también marcado en qué puntos de la norma pues lo podemos encontrar. Bueno, dentro de la norma, en la sección 6.7, establece que debe realizarse por un prestador de servicios integrados que cuenten con una acreditación. Esa acreditación hoy en día Endres & Saussure pues está obteniendo. Cabe mencionar que hoy en día no hay una sola empresa que esté ya acreditada como un PCI. Sin embargo, hay muchos que estamos empezando a elaborar, adelantándonos a todo esto, porque si no hay un cambio de fecha, la verdad nos van a dejar muy poco tiempo de acción. Entonces, con algunos clientes ya estamos empezando a hacer algunos levantamientos, algunos chequeos, pues para ver, determinar, pues ellos cómo van a, o qué requieren para llevar esta acreditación. Es dentro de un portafolio, o dentro de nuestro portafolio este alcance que estamos haciendo. Bueno, el apartado 7.1 consideraciones para la ubicación de la estación de aforo para gasto de presión, vemos que también se tienen que checar qué diámetros antes y después vamos a colocar, pero también vamos a ver que en el apartado, en el apéndice A, en el punto 4, nos permite o nos da unos valores de error máximo permisible a través de una formulación, y nos da que tenemos que obtener el valor máximo permisible del error en la zona exterior de Q1 y de los Q2 debe ser máximo un 5%, y también dentro de otras formulaciones, dependiendo de esos gastos, pues debe estar dentro de un 2%. Aquí nada más hice un extracto, pero realmente viene toda una metodología cómo hacer los cálculos. Voy a poner un ejemplo muy simple. En algunas ocasiones nos hemos encontrado con clientes que en sus pozos tienen medidores de 6 o 8 pulgadas. Sin embargo, el flujo que están ustedes extrayendo, haciendo los cálculos correspondientes, pues vemos que no están dentro de estos parámetros por la velocidad o por la presión o por el flujo que nos está dando los medidores, y llegan a no coincidir con los valores que nos pide dentro de esta norma. Y entonces, a pesar de que sea un medidor electromagnético, si no están teniendo el flujo adecuado, la tubería está completamente llena y la velocidad, pues nos va a otorgar que estamos fuera de esos rangos, y entonces no nos van a autorizar. Hay que hacer algún ajuste. Y si ese ajuste es determinar que el flujo que estamos extrayendo es menor a lo que está permisible dentro de este medidor, pues tendríamos que hacer un cambio físico del mismo. Y tendríamos que entrar entonces con un medidor de 4 pulgadas y asimismo volver a hacer los cálculos, pero eso implica hacer una obra mecánica y eléctrica, ¿no? También dentro del apéndice 7.2, pues consideramos algunos puntos, ¿no?, en el que ellos nos piden tener ciertos diámetros antes en una tubería, vamos a llamarle vertical, sin requerimientos que tengan bifurcaciones o válvulas de sección. Aquí vemos en la foto, pues cómo está el medidor de flujo y cómo vemos una serie de válvulas, o simplemente cómo estamos ya
teniendo ahí algunos puntos. Ahí no hay espacio para que la unidad verificadora coloque sus instrumentos para garantizar que el equipo está teniendo una buena medición. Y entonces no vamos a ser nosotros, sino la unidad verificadora, que no les va a otorgar ese certificado. Bueno, una vez que tengamos ya este medidor, nosotros posiblemente nada más veamos la parte de los medidores. Hacemos los cálculos y damos las recomendaciones. Sin embargo, ahora hay que obtener cómo vamos a mandar esos valores. Hay que transmitirlos directamente a Conagua. Entonces, nos han pedido dentro de la norma tener una UTR. Vamos a explicar más a detalle qué es una UTR, pero este es el dibujo o el diagrama que nosotros veríamos como una primera arquitectura, donde viene el medidor de flujo, posteriormente viene cómo vamos a transmitir esos datos que lleguen directamente a Conagua para que ellos vean el gasto que estamos teniendo y asimismo nosotros se realice el pago. Dentro de esa UTR, pues vienen toda una serie de puntos apartados dentro de la PNCJ, donde nos piden cumplir con ciertas características. Nosotros hemos desarrollado esta UTR de acuerdo a la norma. Entonces, también dentro de estos puntos nos piden que cada unidad electrónica debe de ser de la misma marca que el medidor. Entonces, todo cliente que hoy tenga un medidor de flujo tiene que checar si su proveedor de esa marca pues está considerando esta norma para poderles ofertar y garantizar que cumplen con una UTR. En caso que no lo tengan, pues desafortunadamente van a tener que comprar nuevamente el medidor de flujo y la parte de la UTR, que sería forzosamente. Asimismo, esta UTR viene algunos puntos que por cuestiones de tiempo no los vamos a tocar algunos puntos más relevantes, pero también podríamos tener, quien así lo desee, pues unas charlas posteriores a ello, ¿no? Entonces, uno de los puntos más fuertes es que debe tener una memoria no volátil interna dentro para que la unidad verificadora dé validez. Debe contar con una capacidad de almacenar datos por más de 5 años. Se podrán recuperar datos sin interrumpir la medición. Eso quiere decir que forzosamente siempre tiene que estar el medidor enviando esta información. La información debe almacenarse por lo menos una vez al día y debe ser transmitida a Conagua. Las variables a mencionar es la fecha, la hora, el volumen acumulado y el cliente y gasto de este pozo. Alimentación eléctrica también tenemos que tener, y dentro de esto tiene que tener baterías de respaldo tipo industrial sin mantenimiento y que tengan una duración de 5 días de respaldo, a pesar de que ustedes puedan determinar que no se está extrayendo agua porque no hay energía eléctrica, porque la bomba falló. Así no tengas flujo, o sea, no tengas un flujo dinámico, pues esa transmisión tendrá que ser sí o sí enviada a Conagua. Ustedes tienen esos 5 días para notificar que por cuestiones eléctricas o por daño de la bomba, ustedes no están extrayendo agua. Si ustedes no hacen ese requerimiento, la norma viene muy sólida, donde dicen que van a ser multados. Deben instalarse de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Entonces, cada fabricante debe dar pues ese acercamiento a través de ustedes y a través de un PCI para poderlos. También nos pide que el gabinete tenga una protección a la intemperie, donde ustedes tengan que facilitar también que la unidad verificadora pueda tomar esos datos, llevar esas lecturas y hacer las verificaciones pertinentes. Aquí les quiero mencionar, como ya vimos del lado izquierdo, el mínimo necesario que pide la norma dentro de este cumplimiento es el medidor de flujo, la UTR que va a transmitir los valores a la Conagua, pero posteriormente también hay clientes que no nada más quieren ver y cumplir con la norma, sino quieren ellos tener qué calidad de agua están extrayendo, porque en algunos casos lo van a utilizar para proceso o simplemente para el sistema de utilities, y sabemos que si de repente tenemos una calidad fuera de ciertas especificaciones, pues hasta en las calderas nos puede provocar daños. Aquí es donde mi compañera Argelia pues nos va también a compartir cómo la calidad del agua es fundamental dentro de nuestros procesos. Entonces, nada más como antes de pasar con mi compañera, yo les quiero mencionar
que sí o sí nosotros no somos los únicos que vamos a ser unos prestadores de servicios. Va a haber N cantidad de empresas, pero tienen que estar certificadas ante Conagua para poder dar ese servicio. Reitero, Endres & Hauser, con la gestión de apoyar a nuestros clientes, pues estamos empezando pues ya a trabajar en ello. Ya llevamos con más de un año con esto, por las fechas que estaban estipuladas. Sin embargo, hemos notado que todavía hay bastantes clientes que desconocían el alcance de esta norma. Argelia, ¿me escuchas? Hola, buenas tardes, Adolfo. Sí. Viridiana, ¿nos puedes apoyar pasando los controles a Argelia? Sí. Gracias. Listo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Adolfo, por la presentación. Como comenta Adolfo, ahora, ¿cómo podemos cumplir o asegurar la calidad del agua que estamos extrayendo, ya sea de un pozo o del suelo, también como se conoce, o en utilities? En ciertas áreas de nuestra planta o de la industria, debemos asegurar una calidad del agua. ¿Cómo aseguramos esta calidad o estos parámetros? Pues midiendo en línea. Voy a comenzar con un poco de historia. ¿Sabemos o saben ustedes cuánta agua en el mundo es dulce? Del 100% que tenemos de agua disponible para nosotros como recurso natural, ¿cuánta cantidad de agua es la que se considera dulce? Pues solo el 2.5% del total se considera como agua dulce. El 60% de esta agua está atrapada o está contenida en glaciares y casquetes polares. El 10% se encuentra en aguas superficiales, incluidos lagos y ríos, y solo el 30% se encuentra en el agua subterránea. Pero parte de ese 30% es profunda y se encuentra fuera del alcance de nosotros. De toda el agua dulce que sacamos de los ríos, lagos y del suelo, ¿cómo la ocupamos? ¿Cómo se utiliza? ¿A dónde va esta agua? Pues el 70% del agua del agua dulce es utilizada para agricultura. El 22% se usa para procesos industriales y el 8% restante se bombea a las ciudades, al hogar, para beber, lavar y regar, consumo que todos los días nosotros contamos. Por consecuencia o como conclusión de estos datos, la protección de los recursos del agua potable asegura su sostenibilidad y es nuestra responsabilidad asegurar el consumo correcto del agua y lo mismo el agua que vamos a desechar o que estamos utilizando, que tratamos y que finalmente vamos a desechar, debemos asegurar que contamos con esta calidad que nos piden ciertas regulaciones. Les quiero compartir algunas directrices que la Organización Mundial de la Salud indica sobre el agua potable. Estas directrices indican que el agua potable no debe representar ningún riesgo significativo para la salud. Debe de ser transparente, incoloro e inodoro. El sabor debe ser agradable y a temperatura razonable. Debe contener solo pequeñas cantidades de minerales. Y esta agua potable debe estar libre de amoníaco, nitratos, algunos contaminantes orgánicos y sustancias tóxicas tales como sales de plomo y arsénico, así como algunos gases venenosos. También el agua potable debe estar totalmente libre de parásitos y larvas, así como de gérmenes causantes de enfermedades. Esto porque lo vamos a ocupar, el agua que consumimos o que ocupamos todos los días, pues es un agua, justo como en las imágenes lo ponemos, para bañarnos, para tomar el agua o el agua que estamos consumiendo también para el uso, para lavar, desinfectar nuestros alimentos, frutas, trastes que lavamos todos los días. Entonces debemos asegurar que no tiene ningún medio de contaminante el agua que estamos utilizando todos los días. Y también esta agua potable no debe contener más de 100 gérmenes no patógenos por cada centímetro cúbico. Ahora, ¿por qué es tan importante medir en línea los parámetros
principalmente parámetros de calidad son analíticos, análisis del agua o análisis de líquidos. Es importante medir ciertos parámetros porque vamos a cumplir con regulaciones, parámetros legales para asegurar que nuestra calidad del agua es la que nos están pidiendo o demandando las autoridades. Así cumplimos con la calidad química y física de los recursos hídricos naturales y también vamos a cumplir con controles de calidad en la distribución del agua. Es decir, algunos parámetros en línea como son medición de oxígeno disuelto, de conductividad, sobre todo turbidez, cuántos sólidos estamos teniendo en nuestra agua que no representen un riesgo para la salud, medición de nitratos, el pH, es importante tener un pH neutro, que significa que el agua va a poder ser utilizada por el ser humano, y cloro, sobre todo en la desinfección. Hay entidades o estados en la República Mexicana en el cual el olor a cloro en el agua quizá ya es algo familiar para las personas que viven en ciertas comunidades. En el norte, por ejemplo, estados como Monterrey, pueden ellos en su agua huele a cloro cuando se bañan o cuando lo utilizamos. Para ellos ya es algo normal, pero hay ciertas comunidades en las que el que huela a cloro, pues puede resultar dañino para la salud. Entonces, parámetros como el cloro para la desinfección del agua, que hoy es un tema o una palabra muy común, desinfección, deben de ser medidos de preferencia en línea para asegurar ciertos parámetros que nos están demandando. También porque es importante medir para monitorear justamente estos parámetros y poder tener una mejor eficiencia en nuestros procesos. Como comentaba anteriormente, el oxígeno disuelto, por ejemplo, en tratamiento de agua se ocupa durante la aireación y oxidación. El cloro durante desinfección, pH en el punto de la precipitación y turbidez durante la filtración. Con todo esto, vamos a garantizar la confiabilidad y seguridad de nuestros procesos y de nuestra planta. Un parámetro crítico y fundamental para la medición, para el control de calidad es la medición analítica. Análisis de líquidos en línea es un parámetro fundamental. Cuando nosotros extraemos agua del suelo, ¿cuáles son los parámetros, o de un pozo, cuáles son los parámetros que sugerimos se tengan mediciones en línea? Y medición en línea es para poder tomar decisiones de qué pasa si un parámetro se eleva, qué control o qué directriz voy a seguir. Normalmente en los pozos, en extracción de agua, medimos nivel con un sensor de presión hidrostática. A la salida, como lo comentaba Adolfo, ahora se va a hacer se va a tener la regulación de medir flujo, y este flujo vamos a tener que estar mandando nuestras mediciones a un portal que nos va a demandar o a proveer con agua para decirles cuánto estamos extrayendo. También en algunos puntos se mide presión, ¿ok? Pero ¿qué pasa con las variables analíticas? ¿En dónde y qué parámetros podemos medir? Podemos medir turbidez justamente para saber cuántos sólidos suspendidos estamos extrayendo de nuestro pozo, con qué calidad estamos sacando el agua y qué tanto necesitamos tratarla o limpiarla pasos más adelante. También podemos medir nitratos o nitritos. Se pueden medir conductividad, y justo con la conductividad podemos medir los sólidos disueltos totales. Hay dos parámetros que son sólidos suspendidos, que son los sólidos que todavía se pueden lograr ver, a lo mejor algunos con el ojo humano, algunos otros quizá con algún tipo de microscopio. Pero también existen los sólidos disueltos que ya se disolvieron, pero sin embargo están presentes. Entonces hay dos formas de poderlos medir. También podemos medir a través de de un sensor óptico o de un sensor de espectro de absorción variables como DQO, DBO y TOC. Variables que quizás en laboratorio o con algún proveedor externo nos pueden tener una medición incluso hasta 5 días, 2 horas o 3 horas. Todos estos parámetros, Endres & Hauser ofrece un portafolio amplio para poder hacer mediciones en línea y que ustedes puedan tener al momento un parámetro o una referencia de medición. Es mejor tener una referencia a estar midiendo a ciegas o estar extrayendo un agua que no sabemos con qué calidad viene.
En la imagen, como la presentaba Adolfo al inicio, además de tener las mediciones de flujo, que van a ser ahora una regulación, podemos en línea colocar todas estas mediciones o variables analíticas y conjuntar todo en un solo transmisor. Ok, ya medimos. ¿Y por qué vamos a medir? Pues la normatividad mexicana, existen al menos 4 normas oficiales mexicanas que nos van a estar regulando qué estamos extrayendo. Por ejemplo, la norma oficial mexicana NOM 001 ECOL 1996, establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. La NOM 002 ECOL 1996 establece límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. La NOM 003 ECOL 1997 establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reusen en servicios al público. Y la NOM 004 Semarnat 2002 Protección Ambiental habla sobre lodos y biosólidos y nos va a especificar límites permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición oficial. Entonces, existen normas en las cuales tenemos que estar diciendo o emitiendo un reporte de qué parámetros y con qué calidad estamos desechando nuestra agua, ya sea hacia un alcantarillado urbano o una red municipal, que es lo que mayormente se puede tener hoy día o con lo que trabajamos todos los días. ¿Ok? Ahora, además de esta calidad de calidad del agua o parámetros que podemos estar midiendo en línea cuando extraemos en un pozo, ok, ya se extrajo de un pozo el agua, pero ¿qué pasa en ciertas áreas de la industria, de industria en general? Hay áreas como utilities, por ejemplo, en donde la calidad del agua también es indispensable para nuestros procesos, ya sea para fabricación, por ejemplo, de bebidas, como pueden ser refrescos, o de alimentos, o en calderas. ¿Qué pasa con esa calidad del agua? También la podemos medir en línea. Endress & Hauser puede apoyarlos para estas mediciones en línea. Contamos con equipos que se pueden proveer para instalarse directamente en una tubería, o se pueden entregar paneles como los que les presento en estas diapositivas, donde podemos medir con un solo panel y en un solo loop de medición parámetros como turbidez, pH, IO, ORP, cloro, concentración de cloro, ya sea cloro libre, cloro total o dióxido de cloro. También se puede medir ozono o bromo, dependiendo del desinfectante con el que estemos trabajando, y conductividad. Todas estas variables las podemos unificar en un solo panel, ya sea un panel con conexiones higiénicas o un panel con conexiones de plástico, PVC. Se conjuntan todas las mediciones en un solo transmisor que podemos aceptar hasta 8 variables de medición, no importando si es pH o es conductividad o son sólidos. Y aquí, ya sea que tomemos decisiones directamente en el transmisor con relevadores o con algún tipo de comunicación, podemos estar mandando nuestras mediciones hacia algún cuarto de control. O contamos también con algunos equipos o accesorios para estar mandando la información hacia una nube. A través de un túnel de internet podemos estar mandando nuestras mediciones. Esto es en la parte de utilities, industria limpia, o en tratamiento de agua para agua potable, que podemos tener las mediciones en línea. Estos, por ejemplo, en estos paneles medimos aquí turbidez. El agua fluye, pasa por un filtro. Justo en este filtro atrapamos los sólidos que ya medimos con un sensor de turbidez y pasamos a la cámara de flujo, donde aquí reunimos mediciones de cloro, pH para compensar medición de cloro libre y un sensor de conductividad. Y después tenemos nuestro DREN. Nuestras mediciones en línea de parámetros de calidad del agua, digamos las más las más comunes, de medir, no ocupamos ningún reactivo. Entonces el agua no la estamos contaminando. La misma agua que ingresa a nuestro panel, esa misma agua se puede recuperar para que no la estemos desechando o tirando. Pero ¿qué pasa? También en calderas, la mayoría de las industrias se cuentan o tienen calderas. Una caldera pues es una de las
equipos quizás más costosos en la industria o en una planta, la cual tenemos que asegurar que no tengamos corrosión. Entonces, también contamos con sistemas o paneles que les llamamos SWAS Panel, porque son Steam and Water Analytical System. Estos sistemas analíticos de vapor y de agua son un sistema específicamente dedicado al análisis de vapor y o de agua, ya sea en centrales eléctricas, servicios públicos e industrias con demanda de vapor. Por lo general, se usan para analizar el vapor y el agua de la caldera para garantizar que el agua utilizada para generar electricidad o calor se encuentre limpia de impurezas que puedan causar corrosión en cualquier superficie metálica, ya sea calderas o como intercambiadores de calor y o turbinas. ¿Cuáles son las aplicaciones de estos SWAS Panel o paneles para monitoreo de calidad del agua? Los utilizamos o las mediciones se aplican para condensados, para agua de alimentación de la caldera, análisis de vapor, análisis de condensados en el circuito de agua de la turbina y de agua ultrapura. ¿Y por qué medir? Bueno, además de asegurar que no tengamos corrosión, ¿cómo aseguramos esta corrosión? Primero, el valor de pH. El valor de pH es una de las variables principales en el monitoreo del análisis agua y vapor. ¿Por qué? Porque el pH en el agua de alimentación nos permite conocer qué tan agresiva es el agua y qué tanto puede dañar a las partes metálicas. Si trabajamos en un rango alcalino, por ejemplo, se protege la caldera y las tuberías de la formación de escamas, como se llama o lo conocemos, y de la corrosión. También la medición de pH nos retroalimenta sobre las cantidades de amonio y o sosa que tenemos que dosificar al ciclo para mantener el pH en el rango deseado. Entonces, es muy importante que tengamos la medición de pH monitoreada continuamente. ¿Qué otro parámetro es importante medir? Conductividad. La medición de la conductividad nos da una buena correlación de la concentración de sales en el agua. Valores altos, por ejemplo, nos van a generar incrustaciones en los álabes de las turbinas. Pero, ¿qué pasa si tenemos valores muy bajos? Esto va a significar facilidad para la corrosión en las tuberías. El sodio y el sílice en los condensados nos pueden dar una indicación de problemas en el agua de suministro o de fugas en el condensador. Existen analizadores de sílice y turbidez que pueden ser utilizados para medir la efectividad e indicar el momento para la regeneración de los sistemas pulidores del agua. Un incremento en la concentración de la dureza, conductividad o turbidez nos van a indicar fugas en los intercambiadores de calor o en el condensador. Y un incremento de fierro, cobre o de pH se asocian a problemas de corrosión en toda la instalación. Nosotros proveemos este tipo de sistemas o de paneles en los cuales medimos en línea. Primero acondicionamos la muestra, ya que son temperaturas altas las que vienen del vapor o del agua. Temperaturas pueden alcanzar hasta 300 grados. Pasamos por un intercambiador de calor, se enfría la muestra, se acondiciona a una temperatura, llamémoslo ambiente, de 30 a 35 grados y medimos el pH, la conductividad, el oxígeno disuelto o turbidez en línea. Para medición de sílice, de sodio o de dureza, utilizamos analizadores colorimétricos, los cuales van a tomar una muestra y como si fuera un mini laboratorio, van aquí a darnos una medición de la concentración. Aquí sí agregamos reactivos o una especie de solución química, la cual pues nuestra agua la va a colorear para que podamos tener un valor o una referencia de la concentración de nuestro mineral o de nuestro metal y nos va a dar una medición, ¿ok? Entonces, estos son paneles que nosotros podemos proveer, ya sea para generación de energía eléctrica o para calderas y calderas en industrias, industria, por ejemplo, farmacéutica o life science, que lo engloba, alimentos y bebidas, química, incluso también para agua, para tratamiento de agua. ¿Qué pasa en la osmosis inversa? En osmosis inversa también podemos apoyarlos para medición en línea de la calidad del agua, proveyendo paneles o la instrumentación para medición en línea de pH, de conductividad, de QO, de BO, TOC o cloro residual. Y como comentaba Adolfo, teniendo todas nuestras mediciones en línea,
podemos conjuntar todo hacia una unidad central, y en esta unidad central, ya sea con algún tablero, una especie de UTR, o con un software que es de Endres & Hauser, que se llama Field Data Manager, podemos estar mandando todos estos datos a la nube, a la tan conocida y ahora utilizada nube, para tener nuestros datos y en cualquier momento poder visitar, conocer qué está pasando con nuestras mediciones, y en cualquier parte del mundo podemos tener las mediciones en línea, en el momento, y saber qué está pasando con nuestro proceso y con nuestra planta. ¿Ok? Este es un resumen de lo que Endres & Hauser puede ofrecerles como proveedores, una cartera muy amplia en la automatización de procesos. Medimos no nada más análisis de líquidos, tenemos equipos o instrumentación en línea para medición de nivel, flujo, ya vimos análisis de líquidos, análisis de gases también, presión, temperatura, adquisición de datos, sistemas o componentes, y toda nuestra canasta de servicios. Esto sería todo de mi parte. Les agradezco mucho el tiempo. Estos son mis datos. Mi nombre es Argelia Ordaz Galván. Mi puesto en Endres & Hauser, soy gerente de producto para la variable análisis de líquidos y también gerente de industria para Life Science o Ciencias de la Vida. Mi correo es argelia.galvan@endres.com. Nos pueden seguir a través de las redes sociales de Twitter o LinkedIn, o cualquier información adicional, alguna charla que quieran que podamos, o que les interese que podamos apoyarlos, con gusto nos pueden contactar a Adolfo o a mí, y con gusto los podemos apoyar. Muchísimas gracias de nuevo. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias, Arge. Pues damos pie a si hay alguna pregunta, Viridiana. Y también no sé si... Sí, hay una pregunta. Para procesos de clarificación del azúcar, ¿podemos conectar este tipo de módulos para medir en línea la turbidez de la solución de sacarosa del proceso? Bueno, mira, en el tema, no lo sé si entendí bien la pregunta, los módulos que ahorita mencionó Argelia va más enfocado al tema de la calidad del agua. Sin embargo, también al final, como mostraba la canasta de equipos, pues tenemos diferentes equipos que podrían estarse utilizando para el proceso de azúcar. De hecho, tenemos bastante equipos dentro de los ingenios azucareros. La producción de estos líquidos para hacer lo que es el acrecimiento del azúcar, pues tenemos diferentes métodos, ¿no? Para producir lo que le llamamos jugo limpio, o mejorar la pureza del jugo para hacer así pues, una azúcar clara, ¿no? No la azúcar morena. Entonces también contamos con sensores de pH en línea, puede ser también con efectos de turbidez para ver este color de que tenemos. También podemos llegar y manejamos lo que le llamamos jarabes dulces, azúcares, que simplemente es agua y azúcar, pero con cierta tonalidad. Eso es muy empleado en la parte de la industria de bebidas, donde requieres un jugo de azúcar muy claro, mencionando jugos de limón de alguna de las empresas, para no mencionar nombres ni meter gol. Pues si estuviera ese jugo pues turbio, pues no te tomarías ese refresco, ¿no? Entonces también también tenemos ese tipo de sensores analíticos para poderlos apoyar tanto en la parte de turbidez, sólidos disueltos o pH, ¿no? En los diferentes puntos del aclarar el azúcar. Y yo los invitaría a que nos mandaran un correo electrónico para tomar datos de proceso y ver muy específico dónde quieren hacer esas mediciones para calidad de producto. Complementando un poquito, sí contamos con analizadores o sensores en línea para medición de color o clarificación del color de azúcar. Es un sensor óptico que se pone en línea, no se necesita agregar ninguna especie de reactivo, y sí, se pueden tener en línea para medición del color directamente. Muchas gracias, ingenieros. También hay otra pregunta que dice, para aguas de embalses alimentados por ríos, ¿qué solución nos recomiendan y qué experiencia se tiene en ese tema?
Ok, para ríos, más bien aquí sería qué variables quisiéramos medir. Normalmente en ríos es un poquito complicada la instalación de los sensores porque justo el flujo nos puede llevar los sensores. Entonces, normalmente la experiencia que tenemos en ríos es poner alguna especie de bomba que extraiga el agua y llevar esta agua hacia una caseta. Y en esta caseta contenemos las mediciones, ponemos una especie de contenedor, digámoslo así, en donde medimos las variables que ustedes requieran. Típicamente las variables que se miden en agua de río son sólidos, suspendidos, a veces nos piden también DQO, pH y conductividad, es lo que nos piden. Algunos clientes nos piden también medición de platino cobalto, entonces también con color. Tenemos también experiencia en esas mediciones, pero al menos la instalación, si es a lo mejor por donde va la pregunta enfocada, es poner una bomba, extraer la muestra y ponerla en una caseta. Directamente en el río medir es un poco complicado, ya que nuestros transmisores tienen que estar energizados completamente, no cuentan con un banco de pilas que puedan, digamos, estarse moviendo alrededor de toda la balsa. Entonces, por eso se tiene que poner directamente en alguna especie de caseta. Gracias, ingeniera. ¿Han realizado algún trabajo de este tipo de ríos? En Argentina sí los hemos realizado. Acá en México se han tenido nada más proyectos, pero no se ha concretado nada. Gracias. Vamos a revisar si hay alguna otra pregunta. Ángel, pues en tu presentación podrías ponerla de tus datos para que, si no pasamos rápido, para no regresarme yo, nos manden un correo electrónico. Perfecto, gracias. Pregunta también, ¿tienen algún PDF de su experiencia en Argentina, de lo que nos acaban de comentar? Sí, yo cuento con una nota de aplicación. Si nos mandan el correo o nos comparten ahorita al final en el correo, con gusto te lo puedo hacer llegar e incluso también pondría en contacto a la gerente de industria de agua, tratamiento de agua, para que si tienes más dudas, con ella lo podamos revisar. Pero sí, se los compartimos en la nota de aplicación que contamos. Gracias, ingenieros. Vamos a revisar si hay alguna otra pregunta. Me parece que por el momento no. Y bueno, si es así, de todas maneras, vuelvo a reiterar, vamos a juntar todas las preguntas para que sean respondidas posteriormente. Y sin más, pues les agradezco mucho, ingeniero Adolfo, ingeniera Argelia, por la presentación. Y vamos a concluir con la última presentación del día de hoy. También nos pueden responder todas sus dudas y gracias. Gracias, buenas tardes. Igualmente, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.